Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 71 de Fútbol para Crecer en este lunes 1 de marzo 2021, donde te contaremos lo que nadie te contó acerca de lo sucedido en Elland Road, en Leeds, entre el local del señor Marcelo Bielsa frente al Aston Villa del señor Dan Smith. Difícil explicar derrotas, pero como todo análisis post partido, con el diario del lunes todo parece mucho más sencillo. ¿Qué es lo que no hubiéramos hecho nosotros como entrenadores? Siempre destacando que es lógico, nosotros no estamos en la semana con el plantel, pero por lo visto hasta acá en cancha, nosotros no hubiéramos vuelto con Struijk de posición de volante central. La línea defensiva fue Meslier en el arco, Aylin a derecha, Llorente, Cooper, los dos centrales, y Dallas por izquierda, reemplazando a Alioski. Acá es donde de entrada nosotros hubiéramos puesto a Dallas en el lugar de Tyler Roberts y a Tyler Roberts en el lugar de Klich al banco. Vamos al centro del campo. Helder Costa, Tyler Roberts, Struijk, Klich y Rafinha. Y el 9 goleador, Bam Bamford. Nosotros como volante central hubiéramos puesto a quien jugó el otro partido, a Shackleton, y Llorente al banco. Struijk de central y Llorente al banco. Pero bueno, nada, el equipo salió como mencionamos recién y ya de entrada no le agarró la mano porque el Aston Villa salió a buscarlo desde el primer segundo de juego. Si bien arrancó jugando el Leeds, se notó a las claras, ni bien inició el juego, que el Aston Villa lo fue a buscar para hacer que el Leeds tenga la tenencia, pero en campo propio, o sea, en campo del Leeds. Esto se dio así hasta el gol, a los 4 minutos y medio. Un gol que puede sorprender, sí, porque en la anterior la había tenido el Leeds. Pero bueno, el Gassi, el nacido en Países Bajos, que es la otra nacionalidad que tiene, es marroquí, fue quien hizo el gol y con ese gol le alcanzó al Aston Villa para llevarse los 3 puntos. Hubo un claro exponente que dominó en la mitad de cancha todos los intentos del Leeds y que fue su número 19, Nakamba, un jugador que se comió la cancha. Y a la figura de Nakamba se suma la de ya nuestro ponderado por los resultados demostrados en números y porque para nosotros es el arquero número 1 de la Argentina, el señor Emiliano Dibu Martínez. Martínez tiene 3 tapadas de gol que fueron los que permitieron que el arco del Aston Villa quede en 0, se llevaran los 3 puntos. No es casualidad que fue su partido número 13 con vallas invictas, 0 gol en 13 encuentros de 24 que disputó el Aston Villa. Entonces, cuando a un goalkeeper de 24 partidos en 13 mantiene su valla en 0, algo bueno debe hacer, ¿no es cierto? Para nosotros, arquero indiscutible, número 1, titular inamovible de la selección argentina. No entendemos cómo es tercer arquero después de los locales. Pero bueno, eso habría que preguntárselo al seleccionador de la selección argentina. Un arquero, un goalkeeper, un golero que ataja en el fútbol inglés está muy por encima de cualquier otro que ataje en el fútbol argentino.
pero muy por encima, por la cantidad de veces que le llegan, por la dificultad de los tiros, por la velocidad del juego, o sea, por la técnica, por los millones que hay enfrente de uno y de otro. O sea, no se puede comparar bajo ningún aspecto. Reiteramos, no entendemos cómo el señor Emiliano Dibu Martínez no es el goalkeeper, el golero, el arquero titular indiscutido. Para nosotros lo es, titular indiscutido, pero se ve que no para su entrenador de selección argentina. No entendemos cómo no está como titular. Veremos qué pasa en la próxima Copa América si el señor Martínez no es convocado por compromiso, sino que además se le da la titularidad que, a nuestro entender, está a las claras. O sea, la merece por mérito propio, porque es el mejor, porque es el número 1. Emiliano Martínez, felicitaciones porque tuvo una actuación soberbia, descollante, que hizo que su equipo quede en cero, con la valla en cero, y se lleve los 3 puntos. Muy buenas actuaciones, como dijimos, el más destacado en el campo fue Nakamba, El Gassi incisivo, Watkins, el otro delantero que va. Traoré lo mismo, y después la saga de centrales, tanto Mings como Konsa, porque supo defender y muy bien el Aston Villa. Se abroqueló atrás, se abroqueló en su tercio de campo, lo dejó venir al Leeds, le dejó la pelota, la tenencia de la pelota. No es casualidad que el Leeds tuvo el 70% de tenencia contra un 30% del Aston Villa, pero los 3 puntos se los llevó el equipo del señor Emiliano Martínez, dirigido por el señor Smith. Recordemos que el Aston Villa tiene 2 encuentros menos con respecto a sus competidores. Faltó en cancha su figura estelar, jugador sobresaliente, convocado a la selección inglesa, el señor Jack Grealish. A nuestra humilde opinión, el jugador más destacado de esta Premier League 2021. Anoten su nombre y apellido: Jack Grealish. Nada más por el día de hoy. El tiempo es tirano, nos tenemos que ir. Nos vemos el próximo jueves con la pre del encuentro que disputarán el próximo lunes 8 por la fecha número 27 de esta Premier League entre el West Ham y el Leeds United. Buena semana, hasta el jueves.